Tardes, soy Alexis Rangel y este es un análisis técnico sobre los índices como el oro, el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el DAX, el VIX, que es la volatilidad inversa del S&P 500. Y pues nada, este video lo hice más tarde porque pues, me fui a tirar y pegué como dos trades hoy de super scalping, bro, ¿sabes? Es así como de que fuck, ¿sabes? O sea, es como fuck, soy el fucking mejor trader del fucking planeta creado y por haber en nunca jamás antes visto, güey, no sé qué pedo. Soy muy bueno. Solo eso es lo que digo. Tal, ¿sabes? Empezamos con el oro. Vemos que el oro después de llegar al 150, no, no, me estoy equivocando. Al 300, al 400% de ganancias de la fase anterior y a un cuarto objetivo de los negociadores de fases, pues ya se tomó esta liquidez. Sabes que pues vemos esto diario para que lo esté repasando, que es más que nada para mi bro y para mi otro bro Chujin. Todos los demás, la neta, pues solo vean cómo hago trading, bros, porque pues a mí no me interesa enseñar a nadie. Les puedo enseñar a ser como ser unas bestias y dejar sus vicios y, ¿sabes? Ser los mejores, pero no te voy a enseñar mi negocio, ¿sabes? O sea, qué hueva, la verdad. Así que, no. Puedes tomar, puedes tomar así como mis videos, así como darte una referencia y ver que el trading no es imposible, pero pues lo demás te va a tocar a ti, mi rey. Además, si ves mis videos diarios, vas a ver, basta, puedes aprender viendo mis videos diarios, solo es de qué tanto lo quieras. Así que, bueno, vemos que después de esta toma de liquidez en el al RLP de los 3.900 de los $3.992, hace una orden de stop profit en el 350% de ganancias y esta vela se está pintando por debajo del RLP de los $3.992. Bajamos al gráfico diario, vemos que en el gráfico diario, después de cerrar una vela bajista por encima del nivel del RMP de los $3.938 y que se dispararan las órdenes stop profit en el 81.20 de corrección de la fase anterior, se dispararon esas ciertas compras o esos ciertos beneficios para poder aquí hacer un nuevo máximo de la acción del precio y que empiece a dejar máximos decrecientes. Déjenme traigo la línea para acá, que aquí se pinte una velita así. Voy a agarrar mi pincel aquí así y sea un nuevo máximo y que empiece a dejar ahora sí máximos decrecientes y podernos dar una idea de si rompe máximos decrecientes o si todos los mínimos y los máximos sigue dejando máximos y mínimos decrecientes. ¿Ok? Para eso son los máximos y los mínimos decrecientes. Vemos también que nuestras medias móviles de menor periodo nos están advirtiendo cruce bajista para venir a seguir buscando niveles correctivos en el gráfico diario. Como ves, esta fase está súper extendida, así que un 50% de corrección lo tendría hasta los $3.097, que lo acercaría, no, hasta, hasta un 300, hasta el 250% de ganancias de la fase anterior. Como ya te he dicho, pues el oro no ha corregido nada en 2 años, así que tenemos que estar muy pendientes a qué hace el oro. Después vemos que en el gráfico de 4 horas corrigió hasta un 61.80 de la fase anterior, que son los $3.973, y que sí se dispararon las órdenes close profit en el RMP de los $3.938, y que aquí ha estado consolidando el precio entre el RLP y entre el RMP para poder seguir o intentar hacer el breakout del RLP. Vemos que en temporalidades mayores se vería mayor la determinación o por qué está cayendo. Vemos que en el gráfico diario cerró una vela alcista por encima del RMP y que pasó las ventas. Pues en el gráfico de 4 horas es básicamente esto, pero descomprimido, así que te empieza a dar una historia diferente y pues cada gráfico te da qué está haciendo el precio y dónde está el precio y qué está haciendo. Vemos que en el día de hoy, después de cerrar close profit en el RMP los $3.938 y dejar esta vela de indecisión, lo trajeron al RLP los $3.992, que fue donde yo tomé mi operación de scalping evolucionado extremo a muerte.
Así se va a llamar ese nivel de scalping, para el que no se lo sepa. Así. Scalping evolucionado, extremo, peligroso, mortal, invertido a la tercera potencia sobre 3. Este. Vemos que cerró una vela por encima del RLP de los $3,992 y que se caen estas ventas, deja esta vela de indecisión que es lo que yo estaba viendo en 5 minutos y se dieron estas ventas. En una hora igual se cayó, dio ese pullback a venir a buscar liquidez al 50% de corrección de la fase anterior, después de que en el gráfico de una hora llegara a un 250 de ganancias de la fase anterior, si no me equivoco, y empezó a ser una fase uno, una fase 2 y una fase 3. Los alcistas están viendo que se va a ir una fase 3 impulsiva a buscar objetivos hasta, por ejemplo, un 150% de ganancias, que son los $4,126, que coincide con un primer objetivo de los negociadores de fases y coincide con... Déjenme ver cuál es. El 90% de corrección de la fase anterior para poder subir y hacer ese pullback de nuevo a seguir buscando niveles inferiores bajistas, pero primero tiene que hacer un nuevo pivot de la acción del precio en el gráfico de temporalidad de un día. Vemos que lo que detuvo al precio del día de hoy de seguir yéndose a objetivos alcistas es que a mí eso es lo que me da risa, porque luego me dirían, no Alexis, ¿por qué mi operación justo cuando la meto el precio empieza a caer y pues tengo que estar viendo que mi operación está en rojo después de un rato, que no sé qué tal, que la verga? Pues es porque no te esperas, bro, ¿sabes? O sea, aquí rompió decreciente, sí. La media móvil de menor periodo se está cruzando, sí. Empezó a hacer mínimos y máximos crecientes, sí. Hizo el breakout de la zona de entrada, número uno, que es el 6180 o los $3,985, sí. Rompió referentes cercanos, sí. Rompió el RLP de los $3,992, dos velas alcistas, sí. Y el eje central semanal, dos velas alcistas, sí. Y entonces, ¿por qué cayó Alexis? ¿Por qué mi operación no se fue hacia a buscar objetivos alcistas o de mínimo que se pusiera en verde un rato, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque llega aquí a un segundo, a un segundo evento de entrada, se me fue el nombre, discúlpenme. ¿Qué pasa? Estamos viendo que está cerrando una vela close profit por el nivel intradiario de los $4,014, que es el antepenúltimo nivel intradiario para el oro en el día de hoy. Que está cerrando una vela close profit en el 81.20 de corrección de la fase anterior, que son con la segunda zona de entrada, que es los $4,016. Y como ya te he dicho, tienes que tomar dos velas alcistas por encima de tus zonas de entrada. Dos velas siempre alcistas de tu zona de entrada, porque si no se disparan las órdenes close profit y el precio vuelve a tomar liquidez al 50% de corrección de la fase anterior. También que vimos que en el gráfico de un día todo esto dejó este rango de precios. Esto es un rango de precios después de tocar la media móvil de 21 periodos y de que estuviera el RLP de los $3,992. Porque tú estás viendo una hora, pero los negociadores de un día están viendo que aquí tiene enfrente todavía un RLP que puede cerrar por encima y que se disparen las ventas. E igual en 4 horas. Tú en 4 horas no viste dos velas alcistas, y si las viste, pues qué tonto, porque aquí no es una vela, son dos velas alcistas, aquí es una vela de indecisión para buscar a bajar, a buscar liquidez a niveles inferiores, ya sea como al RMP o cosas así. Ahorita podría volver a entrar en el oro, pero ya tomé beneficios de FTMO hasta que me vuelvan a dar mi cuenta, me despreocupo. Tengo 20 años, ¿sabes, bro? O sea, estoy haciendo cosas muy randoms. Yo sé que voy a ser el primer trillonario en el mundo, así que para que vean este video, para el que vea estos videos en unos años va a ser muy random saber que yo siempre lo supe, ¿sabes? O sea, yo sé que voy a llegar y ni siquiera tengo ni la más mínima duda de que, ay, no, y si no lo logro, ay, no, y si tal. Yo estoy muy confiado en mí, ¿sabes? O sea, sé que va a llegar en cualquier momento, ¿sabes? O sea, no te puedo decir la fecha exacta porque pues, no soy brujo, pero va a llegar. Voy a ser el mejor trader del mundo.
y voy a ser trillonario, soy Alex Rangel y esto y tal, ¿sabes? O sea, que esa vida va a terminar llegando. Pero me voy muy lejos, hay que seguir con el análisis técnico y vemos que después de que cerraron las órdenes close profit en todos los niveles anteriores que ya dije, se dispararon las ventas hasta un 50% de corrección de la fase anterior y se dejó este rango de precios para intentar hacer el breakout del RLP de los $3,992 para poder seguir continuando a buscar niveles alcistas. ¿Qué pasa también aquí? Los negociadores que están viendo o están intentando negociar niveles bajistas, están viendo que aquí está haciendo una fase uno correctiva, una fase número uno de acumulación bajista, una fase número 2 correctiva alcista y una fase para irse en una fase número 3 impulsiva bajista, que es lo que parece ser que el precio está haciendo después de que cerraron una vela close profit por encima del breakout de las primeras zonas de entrada o del 61.80, que son los $3,985, y se estén disparando esas ventas después de que también se dispararan las órdenes de stop profit en el RLP. Como ya te lo había dicho en la mañana, tenía bastantes objetivos para que el precio no pudiera seguir subiendo o para que le detuvieran esas subidas, así que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Tomaría determinaciones, trabajar a temporalidades más bajas o si tú quieres operar en temporalidades más bajas. Los niveles intradiarios para hoy en el oro fueron los $3,989. Abrió el eje central semanal, el eje central intradiario, y lo trajeron hasta el antepenúltimo nivel intradiario, que eran los $4,014. Hizo una vela close profit en este nivel intradiario y lo volvieron a traer al primer nivel intradiario bajista calculado para el día de hoy, que son los $3,979, y parece ser que lo está volviendo a atacar para empezar a hacer una fase 1, una fase 2 y poder hacer una fase 3 correctiva o seguir buscando niveles de corrección hasta los $3,966 o hacer un pullback hacia la zona del RMP, los $3,938. Como vemos, aquí nos estaba advirtiendo que el precio no quería superar esta zona de aquí después de que subiéramos a un gráfico mayor y nos explicara que estaba haciendo una vela close profit en el 81.20, que estaba cerrando una vela close profit en el RLP de los $3,992, que dejó una vela de indecisión para hacer un nuevo pivot de la acción del precio. Aquí también yo vi que iba a hacer un nuevo pivot de la acción del precio y que en 5 minutos me estaba advirtiendo que estaba empezando a meterse en un lateral porque fíjate cómo empezaron a aparecer las compras y cada vez las compras fueron siendo menores hasta que dejó este primer máximo decreciente y empezó a caer el precio. Después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran cruce y viniera a buscar niveles correctivos hasta un 50%, hasta un 38.20 de la fase anterior, y se vieron esas órdenes stop profit refugiadas en los $3,967 y volvieron a atacar el RMP, los $3,995, que también coincidía con el eje central semanal y con nuestras medias móviles. Aquí esta subida, ¿por qué tú no te la creíste, Alexis? Porque en ningún precio mis medias móviles de mayor periodo me están dando un cruce alcista y en ningún momento el precio se está colocando por encima de ellas. Como ya te he dicho, yo no opero con esto, pero también a esto eso es lo que voy. Así que permíteme un tantito antes de que me la empieces a mentar porque opero con medias móviles. Cerró una vela close profit también por el RMP de 5 minutos de los $3,995, que como ya lo dije coincidía también con el eje central semanal y con el RLP, los $3,992. Así que empieza a contar. Tiene un objetivo, dos objetivos, 3, 4, 5, 6 objetivos que puede hacer que el precio le impidan el paso y empieza a caer otra vez a buscar liquidez a niveles inferiores correctivos de la fase anterior. Así que tú qué piensas que iba a pasar, que iba a ser el breakout sabiendo que tiene 8 paredes de ladrillo enfrente y ese güey pesa 60 kilos, pues no, bro, se va a estampar, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que pase? Y pues este fue el análisis técnico sobre el oro en la temporalidad, en el gráfico de 4 temporalidades y en el gráfico de scalping. Bajamos a ver el US 100 o el Nasdaq. Ya sabes que yo soy un operador de FTMO, por eso también veo el US 100. Y
También acabo de hacer una operación en el Nasdaq y me salió muy, 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 muy bien esa operación. Demasiado, demasiado bien. Y no entiendo por qué, Dios, no entiendo. Porque estamos viendo que el Nasdaq va a seguir posiblemente con mayores caídas hasta buscar posiblemente un segundo objetivo de los negociadores de fases y un cuarto objetivo de los negociadores de pautas que lo traería o lo acercaría a los 24.984 dólares para que cierre. Ay, güey, está perdiendo el 100% y puede hacer una vela close profit en el 50%. Discúlpenme, es que yo también lo estoy analizando para ver qué puede hacer. También lo estoy viendo porque no lo había visto como en 20 minutos, bro, ¿sabes? O sea, 20 minutos sin ver el gráfico es como fuck, bro, me voy a volver loco. ¿Cómo voy a estar tanto tiempo despegado de mi gráfico, ¿sabes? Vemos que ya saben que me gusta hacerle a la mamá aquí. Así que, si no les parece, caigan a la verga. Así de fácil. Este, vemos que se dispararon las ventas después de que llegara a un primer objetivo de los negociadores de fases. Aquí, los que no saben qué están negociando los negociadores de fase, para eso te explico qué es el trading sincronizado. Los negociadores hubieran dicho, no, yo voy a negociar hasta el RLP, por ejemplo, los negociadores que estaban negociando en las fases de una hora y qué hubieran pasado, hubieran perdido todos los beneficios que habían ganado en la fase anterior de una hora y los hubieran entregado todos porque les ganó la codicia y porque no están viendo gráficos de mayores temporalidades. Vemos que se dispararon las órdenes stop profit después de tocar este nivel que se usara como nivel de resistencia. Y el precio se ve toda esta semana pintada con esta vela bajista. La última vela bajista que estuvo más o menos de este tamaño fue el lunes 6 de octubre. Después de los resultados del PMI, creo, si no me equivoco. Así que tenemos que estar cuidado y tener cuidado con nuestras operaciones. Vemos que en el gráfico diario está cerrando una vela close profit por encima del 25.200, de los 25.230 que es un RMP y por encima me trabé, del 150% de ganancias de la fase anterior, que es este nivel verde de aquí, o los 25.194 dólares, si no me equivoco, es que el precio no me deja verlo. Vemos que una vela antes dejó todo este rango de precios y toda la vela que había estado pintada hasta aquí la pintaron, dejó este rango de precios después de tocar los 25.230 y se pintó de verde después de que todo esto fueran ventas absorbidas por compras. Así que posiblemente esta vela también puede ser que haya una reacción en el precio para posteriormente seguir buscando niveles posteriores alcistas hasta un 26.916 dólares, que es un RLP, o hasta los 27.333 dólares. Más allá de ahí tiene el último objetivo del gráfico diario hasta los 28.146 dólares, que es un 200% de la fase anterior, que no tiene por qué llegar hasta allá, pero mayormente todos los operadores cierran sus operaciones ahí. Pero si tú estás operando en temporalidades menores, tú sabes que el RLP, el RMP pueden servir como frenos para que el precio no pueda seguir subiendo. También tiene el primer objetivo de los negociadores de fases del gráfico diario, así que tenemos que hacer mucho trading sincronizado para que nuestras operaciones puedan ser efectivas y salgan bien como lo previsto. Vemos que en el gráfico de 4 horas voy a cambiar mis niveles. Está cerrando una vela close profit por encima del 100% de la fase anterior. Después de que no pudiera llegar a un 150% de ganancias porque en una hora llegó a un 200% y como ya te dije, los negociadores casi siempre cierran sus operaciones en el 200% de la fase anterior. Y se empieza a dejar el precio mínimos y máximos decrecientes, advirtiendo en nuestras medias móviles que el precio va a ser un pullback hacia el RMP de los 25.230 dólares después de ver el gráfico de semanal y de ver el gráfico diario. Ahorita te estoy explicando
demasiado lo que estoy haciendo. Así que llega a ser un poquito más pesado porque tengo que ver obsesivamente todo, literalmente. Vemos que abre el eje central semanal y en ningún momento se colocó dos velas alcistas por encima del eje central semanal, lo que dispara esta liquidez, perdón, a buscar el pullback hacia el RMP de los $25,230. Como ya lo dije, ya cerró una vela de 4 horas por encima de los $25,230 y no se dispararon las órdenes close profit. Entonces, puedes cerrar una vela stop profit en el 50% de esta nueva fase anterior porque aún no he puesto los nuevos niveles correctivos y que se disparen las ventas o las compras, perdón, o que cierre también una vela bajista por encima del 100% de la fase anterior, que son los niveles que todavía están puestos, para que haga este rebote a buscar niveles posteriores alcistas. Vemos que nuestros osciladores nos están advirtiendo señal de reversión, que este ya está sobrevendido, que el estocástico está sobrevendido, que el RSI también, que el MACD también. Así que eso también nos puede dar una señal de que puede hacer una vela close profit por el nivel del 50% de corrección de la fase anterior y del 100%, que puede hacer que se pongan o que salgan esas compras. Igual en la temporalidad de un día vemos que está a una hora de cerrar, así que puede cerrar una orden close profit por encima del RMP de los $25,230 y del 150% de ganancias de la fase anterior, que son los $25,191, y que se disparen las compras a buscar algún nivel de resistencia o de soporte para posteriormente volver a caer o ver qué hace el precio en temporalidades inferiores. Parezco loquito, pero pues es lo que es y lo tengo que explicar, así que pues no me importa. Come torta. Vamos. Me gusta decir muchas mamadas, así que no se agüiten. También vemos lo que puede disparar también las compras. Esto es a lo que me refiero con hacer trading sincronizado. Falta una hora para que cierre el precio. Falta también una hora de negociación, otra vela en el gráfico de una hora. Estamos viendo que también está cerrando una vela close profit por encima del nivel del 200% de la fase anterior. Puede ser que acerquen el precio al segundo o que toque el segundo objetivo de los negociadores de fases y vuelva a hacer ese pullback otra vez a los 25,230 en la temporalidad de una hora. Y pues abran los nuevos niveles intradiarios y ya me pueden decir hasta dónde puedo negociar en el día de hoy o hasta dónde pueden caer mayores ventas para el día de hoy y de mañana. Así que el gráfico el Nasdaq empezó a caer después de hacer una fase 1, una fase número 2. No te voy a explicar todo porque si a ti de verdad te interesara aprender, podrías ver mis videos diarios que subo todos los días y explicando diariamente qué hacen. Obviamente vas a aprender. Así que, pues si no sabes qué hizo anteriormente, pues no me importa, bro. Este, hice una fase número 1, una fase número 2 correctiva alcista para posteriormente irse en una fase número 3 correctiva bajista después de romper mínimos crecientes, de romper el referente cercano, de hacer el breakout del eje central semanal, de hacer el breakout de la primera zona de entrada, de la segunda zona de entrada y de la tercera zona de entrada para seguir buscando objetivos bajistas hasta un 200% de ganancias de la fase anterior, que eran los $25,166. Vemos que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron ese cruce bajista, que el precio se colocó por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo y que todo eran mínimos y máximos decrecientes. Así que podías poner tu take profit en los $25,166 y hubieras ganado dinero, mi bro. Vemos que primero, al primer toque que llega al 200% de ganancias, que es lo que yo te digo, cuando se cierran las posiciones es mayormente en el 200% de ganancias de la fase anterior, aunque no porque mayormente sea así, siempre vaya a ocurrir. Cierra también una vela close profit en el nivel de los $25,230 y se disparan estas compras a venir a buscar liquidez al 100% de la fase anterior, que son los $25,710. Empieza a dejar máximos decrecientes otra vez y el precio empieza otra vez a buscar niveles correctivos o niveles o niveles de ganancias como el 200% y el RMP, después de seguir viendo que en 4 horas seguían siendo máximos decrecientes, que
nada nos había advertido que el precio iba a empezar a subir, pues te das una idea, ¿me entiendes? Yo por eso no quito ya los niveles de la fase anterior, no nada más porque empieza a subir el precio, ¿me entiendes? Porque yo sé que en algún nivel va a servir para que el precio vuelva a caer. Así que en este nivel fue el 100%. Fíjate cómo cierra una vela close profit, justamente que es este nivel gris de aquí, que son los $25,710, y una vela close profit por encima de la media móvil de 150 periodos, que ya nos había dado cruce bajista y que nada nos estaba advirtiendo que estaba intentando hacer cruce alcista. Bueno, se disparan las ventas otra vez, trayéndole al 200% de corrección de ganancias de la fase anterior. Como les acabo de decir justo hace unos momentos, cierra una vela close profit por encima del nivel del 200%. Y cómo se está pintando la vela, la segunda vela verde. ¿Por qué? Porque hay órdenes close profit refugiadas en este nivel de aquí. No siempre se van a disparar las órdenes close profit. Puede ser que después de esta siga cayendo hasta el segundo objetivo, pero eso ya lo tienes que ver en una temporalidad de 5 minutos. Ya les expliqué qué está haciendo el Nasdaq en el gráfico de 4 temporalidades. Voy a pasar al gráfico de scalping. Fíjate esta operación cómo la hice. Vi que cerró una vela close profit por encima de el nivel del RMP. Y con solo estas dos velas en una. Es más, creo que fue una vela, bro. O sea, fue de que hice la técnica del primer pivot en la temporalidad de 5 minutos para negociar hasta que hiciera el pullback hacia la zona de los 23.60 de corrección de la fase anterior, si no me equivoco, y apliqué la técnica de mi primer pivot, que vi que hizo una vela close profit en el 23.60 de la fase anterior, o 38.20 creo que es aquí, no puse el 23.60. Y el precio se fue a buscar objetivos alcistas con esta técnica del primer al segundo pivot hasta un 150% de ganancias, después de que todo fuera mínimos y máximos crecientes, que nuestras medias móviles nos advirtieron ese cruce alcista después de ver que también cerró una vela close profit por encima del nivel del RMP y volviera a atacar el RMP después de que cerrara una vela close profit en el 100% de corrección de la fase anterior, creo. Y pues pude negociar esta pequeñita fase de aquí que ves. Y pues saqué un beneficio como algún especulador de que opere en una hora, en 4 horas o en un día. O sea, pero yo lo saqué en, ¿qué? 10 minutos, 5 minutos. Así que pues algo bien, ¿no? Algo bien, ¿no, viejo? Así que voy quitando esto. Esto ya es para un modo más pro, para alguien más experto, ¿sabes? Es como, fuck. Este, quito todo esto. Vemos que también el Nasdaq en la fase anterior está corrigiendo hasta un 38.20, buscando hasta un 23.60 de la fase anterior, que coincide con el segundo objetivo que te dije de los negociadores de fase. Los niveles intradiarios para el día de hoy en el Nasdaq fueron... No, no, la estoy cagando. Fueron... El eje central para los niveles intradiarios del día de hoy fueron los $25,612. Lo trajeron al primer nivel intradiario bajista calculado para el día de hoy. Cerró una vela close profit en este nivel y se dispararon las órdenes de compra hasta traerlo por encima del 61.80 de corrección de la fase anterior, y al primer nivel intradiario alcista se disparan las órdenes stop profit y close profit en el 61.80, que son los $25,638, y en el nivel intradiario, que son los $25,673. Y se ve esta fuerte liquidez o estas fuertes ventas a buscar el RMP, los $25,230, que coincidía con el último nivel intradiario, que no alcanzo a ver cuál es porque me tapan las letras del RMP, pero pues estás viendo que coincidía con el RMP. Tú hazme caso, bro, pues yo al final de cuentas soy una máquina, ¿sabes? Aquí estamos viendo que posiblemente está intentando hacer otra técnica del primer al segundo pivot en 5 minutos, que podemos negociar con esta pequeñita fase de aquí. Pero eso ya es también para un modo pro, como lo vuelvo a repetir, a un nivel más experto.
a un nivel más como el mejor trader del fucking pinche planeta, a ese nivel, bro, este, pues tranqui. Aquí, sí, tranqui, la verdad, más que tranqui. Permítanme que estoy viendo algo. Y pues sí, este fue el análisis técnico sobre el Nasdaq. Y voy a pasar ya al último nomás para ver el DAX. No sé si vi el VIX en la mañana. Voy a ver el VIX primero. El VIX es la volatilidad inversa del SP 500. Sabes que colocándose por arriba del nivel de volatilidad o el nivel alerta del nivel de alerta de volatilidad de 20, que es este nivel amarillo de aquí, mayormente los mercados tienden a caer. Como ya sabes, pues es la volatilidad inversa del SP 500. Así que si a ti te está diciendo que es inverso, ¿qué te está diciendo? Que si el VIX cae, ¿qué va a pasar? El SP 500 va a subir. Y si el VIX sube, ¿qué te va a advertir? Que el SP 500 va a caer. Entonces este nomás lo uso como indicador técnico para darme una idea de qué puede hacer el precio o hacia dónde se puede dirigir. Pasamos a ver el gráfico del DAX. La verdad, ya me dolió la cabeza, así que voy a dejar este análisis técnico de índices hasta aquí. Ya expliqué qué hice el oro y qué hizo el Nasdaq, así que para mí son los activos más importantes o los que más se negocian. Así que, pues nada, este fue un análisis técnico sobre el oro y sobre el Nasdaq o sobre los índices. Hasta la próxima, bros.